las tres gunas, sattva, rajas y tamas. Sattva, pues incuestionablemente es la armonía, la belleza, la felicidad auténtica. En cuanto a rajas, es la pasión animal, la acción. Tamas, propiamente dicho, es la inercia. Así pues, sattvas, rajas y tamas son las tres cualidades fundamentales de la prakriti. ¿Y qué es la prakriti? Podría preguntarse. La prakriti, pues, es el gran laya del universo, la madre cósmica, Mahakundalini, etc. En todo caso, es el principio femenino eterno. Antes de que se iniciara la aurora del Mahabharata, es claro que sattva, rajas y tamas, las tres gunas, se hallaban en perfecto equilibrio. No había descompensación alguna. Entonces reinaba el Mahapralaya, la noche cósmica. En el seno del eterno Padre cósmico común, durante el Mahapralaya, los Elohim son meros átomos divinales, sumergidos entre ellos, que no tiene nombre. La alteración de las tres gunas, sattva, rajas y tamas, se debe a que esos átomos primordiales, divinales, o simplemente chispas virginales, anhelan ser algo o alguien. Entonces, como resultado, viene el desequilibrio de las tres gunas en el gran platillo de la balanza cósmica. Entonces, como resultado, el karma entra en actividad. El primer logos inicia el movimiento eléctrico, el torbellino eléctrico. Y los átomos del universo pasado, que antes dormían entre sus centros laya, despiertan para una nueva actividad. Así es como se inicia siempre la aurora del Mahabharata. Pero, obviamente, el logos causal no entraría en actividad iniciando el torbellino eléctrico, el huracán eléctrico, entre las aguas caóticas de la vida, si antes no se hubiese producido un desequilibrio de las tres gunas. El hecho mismo de que las tres gunas se desequilibren en la balanza cósmica indica, pues, imperfección de los átomos primordiales, divinales o mónadas virginales que se hallan en reposo entre el seno del eterno Padre cósmico común. Si esas mónadas primordiales no anhelaran ser algo o alguien, el desequilibrio de las tres gunas no sería factible. Para que las tres gunas
encuentro tal causa causal entre en los mismos átomos o chispas virginales que reposan entre el seno del eterno Padre cósmico común. Tiene que haber alguna forma de imperfección incomprensible para el análisis meramente intelectivo, que viene naturalmente a convertirse en esa ingénita causa que a su vez hace que las molas sumergidas entre el seno del eterno Padre cósmico común deben ser algo o alguien. Si esas molas gozaran de la absoluta perfección, no desearían ser algo o alguien. Entonces el desequilibrio de las tres gunas tampoco sería factible. Obviamente entre el seno del eterno Padre cósmico común reina la felicidad. Cuando una chispa virginal cualquiera sea que se sumerja entre esa dicha, no desea vida, dijéramos, de tipo egoístico, no quiere ser algo diferente al Padre, pues dentro de sí misma encontrará distintos niveles, o mejor dijéramos superniveles de felicidad. Mucho se ha dicho sobre el ser, y todo el mundo anhela conocer a su propio ser. Cuando uno ya lo ha conocido, es dichoso, pero entonces desea conocer más a su propio ser, y solamente dentro de sí mismo puede encontrar ese más. Aquel que ha logrado pasar la puerta 13 de la cábala hebraica se sumerge entre el seno del eterno Padre cósmico común. Al hacerlo encuentra allí a su ser, pero cuando ha logrado descubrir a su ser e integrarse con él, resulta que su ser está más adentro, y cuando mediante algunos esfuerzos ha logrado pues superarse más, encuentra que su ser aún es más profundo. Conclusión: el ser no tiene límites ni orígenes. ¿Cómo podríamos poner límite al ser? No es posible. Pero bueno, concretemos un poco para que se pueda entender esta cuestión mejor. Miremos la constitución humana. La cábala hebraica tiene, ya sabemos que tiene 10 sefirotes. Si empezamos por Malkut, es el sefirote que corresponde al cuerpo físico. Si continuamos con Yesod, encontramos el asiento vital donde está la energía creada. El tercer sefirote es naturalmente el cuerpo astral, que es Hot. Y en cuanto al cuarto sefirote, que es el mental, nos encontramos con el Yah. Mucho más allá tenemos el quinto sefirote, que es el alma humana, Tiferet, el causal. Y aún más allá está el sexto sefirote, que es Geura, el rigor, la ley, el Budi, la bella Elena, etcétera, etcétera. El séptimo sefirote es Geura, o sencillamente Chesed, el íntimo. Pero más allá del íntimo, Logos. Binah es el octavo sefirote, el Espíritu Santo. Noveno, el Cristo íntimo, que es el noveno sefirote. Y en cuanto al viejo de los siglos, Keter, es el 10º sefirote. Cuando uno ha recibido la iniciación de Keter, obviamente ha logrado la integración completa con el viejo de los siglos. Pero más allá está la terrible puerta, la puerta 11, donde muy raro es el que se atreve a golpear. Y el que golpea sin estar preparado morirá. Es el 11º sefirote. Ahí un sop out.
el éxito se une con algo que está más allá del viejo de los siglos. Ya dije, Ain Sop Aur. El 12º sefirot es diferente. Ain Sop. Y la cuarta 3 es la de Ain. Aquel que ha logrado integrarse con Ain está listo pues para sumergirse entre el seno del eterno Padre Cósmico común. Pero al sumergirse entre el seno del eterno Padre Cósmico común uno encuentra que dentro de sí mismo, a pesar de haberse integrado con el Ain, hay algo más. El ser. Y trabaja naturalmente para llegar a él. Y cuando lo logra, cambia la felicidad entre el mismo seno del eterno Padre Cósmico común. Entonces al sumergirse, al no querer ser nada ni nadie, buceando entre sus propias profundidades se encuentra que su ser está más adentro. Y al descubrirlo, nuevos cambios de armonía y belleza inextinguibles se verifican entre el proceso de aquel que no tiene nombre. Y esto que estoy diciendo no tiene límites ni orígenes. De manera que la gloria entre el seno de la deidad incognoscible y pura realmente no tiene un límite jamás. Nunca, jamás. ¿Quién podría ponerle límites al ser? Si el ser es Dios mismo, ¿quién podría limitar a Dios? Pero cuando uno quiere ser algo distinto al ser, cuando desea existir aunque sea como un cosmocrato, obviamente cae de hecho en el mundo de las 3 leyes. Interesante resulta pues que al desear las mónadas ser algo o alguien, lo primero que se desequilibra naturalmente son las gunas. Si las gunas no se desequilibraran, la causa causón, el logos causal del primer instante, la ley misma del karma, no entraría en actividad. Pero hay desequilibrio de las gunas, y en el momento en que tal desequilibrio se inicia, el karma entra en actividad y deviene el universo manifestado. Así pues, las gunas vienen a ser la causa de toda actividad lógica. Porque no entrarían los causas en acción si las gunas no se desequilibraran. El hecho de desequilibrarse las gunas acusa una imperfección. La imperfección de las mónadas que reposan entre el seno de eso que no tiene nombre. Mónadas que desean ser algo o alguien. Cuando así sienten y piensan, obviamente se produce un desequilibrio. Ese desequilibrio lo originan ellas mismas. Y por eso deviene el universo manifestado. Se inicia el Mahambaltara. Distingas entre Mahambaltara, que significa día cósmico, y Mahapralaya, que significa noche cósmica. Entendido esto, podemos continuar. Las 3 gunas de por sí son bastante interesantes. Sobre las 3 gunas se habla claramente en el libro del señor Krishna, el famoso Bhagavad Gita. Vale la pena pues que comentemos un poquito sobre estas 3 figuras. Dice el Bhagavad Gita lo siguiente: oh Krishna, es sátvika, rayásica o tamásica la estudia de aquellos que hacen los cultos y adoraciones sin obedecer a los mandamientos. Dijo el bendito Señor: los Sharada, que según su naturaleza traen los seres encarnados, es triple: sátvika, rayásica y tamásica. Oye lo que te diré sobre esto. Jovarata, la Sharada de cada persona es según su constitución. El hombre es un producto de su saya, él refleja su Shrada. Los hombres sádicos, es decir, en quienes predomina la guna sattva, adoran a los devas, es decir, les rinden culto a los devas, seres celestiales. Los devas son los mismos ángeles o seres divinos. Los rayásicos rinden culto a quienes, a los yakshas y rakasas, seres con poderes sobrenaturales.
y los tamásicos a los espíritus y los elementos. Así pues, no hay que olvidar pues que las gentes de tipo completamente sátrico rinden culto a los devas, a los ángeles divinos, a los seres inefables, a los Elohim, aquellos en quienes predomina la laguna rayas, que es la de la pasión o acción, rinden culto, dice, a los seres con poderes sobrenaturales. Y los tamásicos, en quienes predomina naturalmente la laguna de la inercia, rinden culto a los espíritus y a los elementos de la naturaleza. Los hombres que practican severas austeridades, dice el Bhagavad Gita, no recomendadas por las escrituras, solo por ostentación y egoísmo, esos apegados y concupiscentes, desprovistos de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo y a mí también, que moro dentro del cuerpo. Conócelos, son de propósito demoníacos. Y vale la pena comentar esto, ¿no? Los hombres que practican severas austeridades no recomendadas por las escrituras. Es decir, hambres terribles, que se martirizan, en fin, que hacen cosas violentas, solo por contemplación y egoísmo. Esos apegados y concupiscentes, desprovistos de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo, y a mí también, que moro dentro del cuerpo. Conócelos, son de propósitos demoníacos. Hay demonios que hacen torturas, hay demonios que llevan vida ascética, hay demonios que practican hatha yoga. Y en los mundos infiernos hay multitud de ellos, y siempre piensan que van muy bien. También son triples sus alimentos: cultos, caridades y austeridades. Oye de mí cuáles son sus distinciones. A los sátricos, es decir, a los individuos en quienes predomina la laguna sattva, les gustan los alimentos que aumentan la vitalidad, energía, fuerza, salud, felicidad y apetito, y que son sabrosos, que son oleaginosos, sustanciosos, agradables, las verduras, las frutas de toda especie, etc. Los alimentos preferidos por los rayásicos, es decir, por las gentes en quienes predomina la laguna rayas, que es la de la pasión, son los amargos, ácidos, salados, muy calientes, picantes, secos y ardientes, y son los que producen pesar, sufrimiento y enfermedad. Vale la pena reflexionar en esto, ¿no? Vale la pena que pensemos nosotros en que los alimentos rayásicos, o sea, los muy amargos, poner mucha atención en esto, los ácidos, salados, muy calientes, picantes, es decir, con bastante chilito y tal, secos y ardientes, producen pesar, sufrimiento y enfermedad. En cambio, vean ustedes, para que reflexionemos bien, cuán distintos son los alimentos sátricos. Todos los que sean oleaginosos, sustanciosos y agradables. Las verduras, las frutas, todo eso. En cuanto a los alimentos preferidos por los tamásicos, es decir, por aquellas gentes en que predomina la runa tamas, laguna tamas, no runa sino guna, son los desabridos, casi descompuestos, malolientes, restos del día anterior, comida fría y alimentos impuros. De manera que las gentes en quienes predomina la laguna tamas, las gentes tamásicas, les gustan los alimentos desabridos. Vea usted qué cosa. Los alimentos descompuestos, malolientes, restos del día anterior, sobrados o recalentados, la comida fría y los alimentos impuros. Esos son alimentos propiamente de la gente tamásica. No debemos olvidar aquí esto. El comentario bien vale la pena que lo reflexionemos y que de verdad escojamos nuestros alimentos. En cuanto a mí, francamente, les digo a ustedes que a mí no me gustan los alimentos de tipo tamásico. No me gustan las comidas desabridas, ni los alimentos descompuestos, ni malolientes, ni tampoco los alimentos del día anterior, ni la comida fría. Alimentos impuros como el cerdo, etcétera, etcétera, me parecen desagradables.
De manera que sí vale la pena observar qué comen las gentes, ¿no? Escoger uno más bien los alimentos sádvicos, las frutas, las verduras y todo eso. El yajna sádvico se hace según los mandamientos, concentrándose en el culto, solo por el culto, por hombres que no desean el resultado. Son gentes que aman el culto, que lo adoran, pero que no quieren resultados egoístas. Oh, tú el mejor de los bratas. El yajna rayásico, o sea, pasionario, se hace por tentación y deseando los frutos, el mérito. Gentes que practican ritos, pero con adulterio, no desinteresadamente. En cuanto al yajna tamásico, se hace contra los mandamientos, sin fe, sin los mantras, sin repartir alimentos a los pobres y sin ofrecer su óvulo a los sacerdotes. De manera que los ritos de los tamásicos son curiosos, no le dan el óvulo a los sacerdotes, no pronuncian los sagrados mantras, violan los mandamientos, no tienen fe. Son ritos prácticamente negros, ¿no? La austeridad corpórea consiste en la adoración de los devas, de los brahmines, de los preceptos espirituales de los sabios, en la pureza, rectitud, continencia y no dañar, no perjudicar a nadie. La austeridad verbal consiste en la forma de hablar claramente, que no produce ninguna preocupación, en la veracidad, en el modo agradable y benéfico de hablar y en la diaria lectura de los textos sagrados. Es muy importante esto, mis estimables hermanos. A mí me parece que vale la pena tener una austeridad verbal. Yo he visto pues que cómo echan a las gentes a volar las palabras, cómo se hieren los unos a los otros. Es como si se clavaran puñales, como si gozaran con eso. Alguien dice algo y me maravilla ver cómo reacciona el que escucha. Y contesta en forma peor, ¿no? Es doloroso, uno debe aprender uno debe ser austero en la palabra. Hablar claramente. No producir preocupaciones en las gentes cuando se habla. Ser veraces, no mentirosos. Tener una forma agradable de hablar, una forma benéfica. Y leer diariamente las Sagradas Escrituras. La austeridad mental consiste en la serenidad, piedad, silencio, autocontrol y pureza de corazón. Es muy interesante tener una austeridad mental, como siendo sereno. Que si lo insultan, permanece sereno. Que si lo alaban, permanece sereno. Indiferente ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la derrota. Yo no soy más porque me alaben ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy. Reflexionar así, en esa forma. Ser piadoso, silencioso. No jugar nunca con la palabra. Si uno juega con la palabra, ya no es austero con la palabra. Y uno necesita ser austero. Autocontrolarse siempre. Uno debe someterse siempre al autocontrol y de llevar el corazón puro. Es muy interesante pues la austeridad mental. Esta triple austeridad practicada con fe por el hombre que no desea mérito es considerada como sádvika. Es decir, donde existe austeridad verbal, donde existe austeridad mental, donde existe austeridad corpórea, hay naturalmente, coexiste naturalmente la cualidad sádvica. No olviden que la austeridad corpórea consiste en la adoración de los devas, de los brahmines, de los preceptores espirituales de los sabios, en la pureza, rectitud, continencia y no dañar. ¿Verdad que las tres austeridades, la física, la mental y la verbal, son necesarias cuando uno quiere cargar en su naturaleza
la cualidad sálvica de tipo rayásico. Es decir, digo un momentito, que de tipo rayásico, no, de tipo sálvico. Tipo sálvico, no lo olviden, de tipo sálvico. La austeridad rayásica es diferente, es pasajera y poco durable. Esto que es pasionaria. Es la que la gente practica por ostentación, para ganar respeto, honor y reverencia. Para que otros digan qué persona tan devota, qué magnífica, ¿no? ¿Qué es decir hipócrita? ¿Esa seminaria? En cuanto a la austeridad tamásica, es la que se hace necesariamente causándose sufrimiento con el deseo de dañar al prójimo. La caridad sálvica se hace como un deber, sin la idea de retribución, en debido lugar y momento, a la persona que lo merece. La caridad rayásica se hace esperando recompensa, mérito o de mala gana. La caridad tamásica se hace en momento inoportuno, en lugar indebido, a una persona que no lo merece y con desdén. Tratando de molestar. Om Tat Sat. Om, aquello existe. Ha sido declarado como la triple denominación de Brahman, lo supremo. De esta fórmula surgieron los brahmanes, los Vedas y los Yagnas en el remoto pasado. Por eso, los que siguen los mandamientos védicos pronuncian Om antes de comenzar sus yagnas o ritos, caridades y austeridades. Los que buscan el moksha, emancipación espiritual, pronuncian Tat, aquello, antes de hacer los yagnas, caridades y austeridades. Ellos no desean ningún mérito por estas acciones. La palabra Sat o Pardal es usada en el sentido de la realidad, la bondad y también para los actos auspiciosos. De manera que vean ustedes, Om Tat Sat es de gran poder. Como decir también Aum Tat Sat. También se pronuncia la palabra Sat para lograr constancia en el yagna, es decir, en el rito, en la austeridad, en la caridad y en todos los actos hechos indirectamente por el Señor. Cualquier acto o parda, sea el yagna ritual, la caridad o la austeridad, si se hace sin la fe, es considerado como asat, inexistente. No ha sido propiamente hecho y no da fruto aquí ni en el más allá. De manera que estamos viendo pues lo que son las tres Budas. Son importantísimas, porque sobre ellas, por ellas, existe este universo. Son las tres cualidades básicas. Yo quiero preguntarle, bueno, acerca de, con toda la explicación que nos ha dado acerca de las gunas, podría decirse que esto da contestación a la pregunta básica, fundamental, que está basada, digamos, la filosofía. Es, digamos, de dónde venimos, ¿no? Entonces, desde luego esto está también íntimamente relacionado con quiénes somos y hacia dónde vamos, pero yo creo que la explicación que nos da de las gunas pues da definitivamente una contestación al hecho de dónde venimos, ¿no? Porque así es como se inicia realmente el origen nuestro también. Claro. Ahora lo que yo quería preguntarle, bueno, es cuando entra en la manifestación, cuando se inicia, digamos, el día cósmico, entonces dentro de este inicio del día cósmico entra en manifestación nuestras esencias, ¿no? Bueno, la esencia entra en actividad mucho más tarde. Ya para que la esencia de cada criatura entre en actividad, pues se necesita el descenso de la gran vida, ¿no? Pero obviamente que si no fuera por el día cósmico, la esencia no entraría pues en actividad. Con el día cósmico entra en actividad toda esencia. Pero en realidad la esencia se manifiesta ya en todo su conjunto, cuando la creación entra en su manifestación física. Bueno, desde mucho antes la esencia ya está en actividad, ¿no? Toda esencia entra en actividad cuando se inicia la aurora del Mahamantara, ¿no? Ahí empieza el cuerpo totalmente mental. Pero si no tiene un cuerpo mental, las esencias de dónde vienen.
en qué cuerpo va a ir a infierno. Simplemente actúan como elementales inocentes en proceso de descenso, ¿no?, hacia el mundo físico. Porque como quiera que el universo comience su proceso de desarrollo en el mundo de la mente, en la sustancia mental concreta, pues obviamente las ciencias empiezan actuando sobre la materia mental. Pero no quiere decir que las esencias de todo lo creado ya puedan, por tal motivo, poseer cuerpo. Mucho más tarde, el universo mental cristaliza en forma astral. También es cierto y de todas verdades, ¿no? Pero eso no quiere decir que las esencias tengan cuerpo. Pues cristalicen la forma etérica, también es cierto, pero no quiere decir que las esencias tengan cuerpo etérico. Y por último, viene la manifestación del universo en su forma física. Entonces las esencias han descendido hasta el reino mineral propiamente dicho. Desde allí comienzan procesos evolutivos de vida elemental, continúan hacia el vegetal, prosiguen en el animal y al fin llegan al estado de un humanoide. La vida en sus procesos los deja hasta ahí. En sus procesos de tipo involucionante y evolucionante, por último, la vida los deja ahí hasta el estado de humanoide. El humanoide es algo incompleto, es un elemental, con cuerpo, dijéramos, tricerebrado o tricintado. Si el humanoide quiere avanzar un poco más, completarse, entonces tiene que crearse los cuerpos existenciales superiores del ser para convertirse en hombre, ¿no? Obviamente el humanoide siempre cae, se convierte, dijéramos, en una criatura demasiado animalesca, ¿no? De por sí es animal, pero dijéramos se ensucia con las pasiones animales, desarrolla el ego en su naturaleza. Sin embargo, debe eliminar el ego, crear los cuerpos solares, y entonces se convierte en un hombre auténtico, ¿no? En todo caso, la vida viene en involución desde el absoluto hasta el reino mineral. Desde el reino mineral evoluciona hasta el humano. Desde el humano, el humanoide, mejor dicho, si quiere continuar, si quiere salirse de la rueda de las involuciones y evoluciones, pues obviamente tiene que hacer algo distinto. Tiene que trabajar sobre sí mismo, tiene que acabar de crearse por sí mismo, crear los cuerpos existenciales superiores del ser dentro de sí mismo, convertirse en un hombre verdadero y en un Dios dentro de sí mismo, trabajando sobre sí mismo. Esa es la cruda realidad de los seres. Por decir así, el hombre rayático o de raya es el que está en la rueda del samsara. Es el hombre pasionario, el hombre que está entregado a las pasiones animales. Pero el rayo es las pasiones. Salva es la armonía, la felicidad, la belleza. El salva es aquel que llegó al tetragramatón, el hombre 5, ¿no? Sí, cuando uno consigue el equilibrio perfecto de las tres lunas dentro de sí mismo, se convierte en lo que se llamaría un hombre sáttvico. Hombre perfecto. Ahora que el proceso de la esencia está íntimamente relacionado con el rayo de la creación. Pues sí, la esencia naturalmente, como te dije primero, viene descendiendo de región en región, ¿no? Tan pronto existe la vía láctea, la esencia comienza sus procesos de descenso, ¿no? Hasta el mineral, desde el mineral prosigue sus procesos ya, desde el animal inicia sus procesos el mineral inicia sus procesos de ascenso hasta el estado humano ahí. Pero eso ya es, digamos, hasta el nivel más para poder descendente, digamos. Claro. Por eso es que pero es que para volver otra vez al absoluto se tiene que iniciar el proceso inverso, ¿no? Inverso, sí. Y regresar otra vez, salir del mundo de las 48 leyes y pasar de las 24, luego de las 12, luego de las 6 y ahí a las 3 hasta volver al absoluto. Decía yo, por eso dice que para poder ascender, primero se tiene que descender. Claro, se desciende primero hasta los mundos minerales, para poder volver a ascender. Claro. Para poder subir aquí. De ahí ese trabajo en la novena esfera. Bueno, ya ese es más hondo, más profundo. Yo estoy hablando de una primera bajada cuando se escribe el universo, en que la gran vida vino desde el absoluto hasta el mundo físico. Entonces la esencia ha tenido que venir pues de arriba hasta el mundo físico para volver para escalonarse subiendo por el vegetal y el animal hasta el humanoide, ¿no? Bueno, hasta ahí, esa es la bajada de la vida hasta el mundo físico. Que después ya en el mundo físico quede la esencia sometida a la rueda del samsara es otra cosa. En esa rueda se sigue
incesantemente, 3.000 ciclos de 108 vidas cada uno. Ya es distinto. En preámbulo vamos a comenzar nuestra tercera cámara. Ante todo, mis caros hermanos, hay un punto muy importante que expuse en Guadalajara y que también lo expuse en Durango. Quiero referirme a la cuestión del concepto materia. Obviamente, decía y dije en todas esas cátedras que la materia es algo que los materialistas no conocen. Es incuestionable que resulta demasiado empírico llamar materia a todo por igual. Podríamos afirmar en forma enfática que materia es un pedazo de hierro. ¿Qué diríamos entonces del cobre, de la plata, del oro, del platino, de un pedazo de algodón o de un pedazo de hielo? ¿Sería eso materia también? Si un químico en un laboratorio llamara fósforo a todos los elementos químicos que existen en el mismo, ¿no sería acaso tal afirmación absurda? No menos absurdo resulta denominar materia a cualquier elemento, a cualquier sustancia, per se, es decir, por sí. Quienes así proceden son empíricos, pero no científicos en el sentido trascendental de la palabra. Indubitablemente, la tal materia por la cual se han apasionado tantos y tantos individuos polarizados negativamente es terra incognita para la ciencia oficial, mas tiene sus pontífices y sus dogmas inquebrantables y sus Biblias. Por ejemplo, la dialéctica de Carlos Marx. Me refiero en forma enfática a la dialéctica materialista. Sería el libro Biblia de los secuaces del dios materia. Eso es indubitable. Con todo y esto, y lo que estamos afirmando en forma enfática, digo que lo que se llama materia, o eso que denominan materia, como sustancia es incognoscible, per se. En latín quiero decir por sí. Claro que los fanáticos de la dialéctica materialista, airados, tratarían de refutarlos, basados en el dogma aquel inquebrantable del marxismo, que rechaza las afirmaciones categóricas de don Emmanuel Kant en aquello que se dice por sí o en sí mismo, etc. Quiere Marx embotellar la mente dentro del dogma inquebrantable y cerrarle el paso a la dialéctica. Nosotros indubitablemente somos dialécticos y por lo tanto no admitimos dogmas, sean estos de tipo materialista o de tipo espiritualista. No estamos contra la dialéctica, puesto que somos dialécticos.
Usamos la dialéctica en el análisis, en la exposición doctrinaria. Si decimos que don Emmanuel Kant tenía la costumbre de hablar sobre las cosas en sí, procederíamos en forma dogmática. Téngase en cuenta que la cosa en sí es algo que no conocen precisamente los pontífices de la dialéctica materialista. Andando pues por este camino de las disquisiciones filosóficas, entramos en terrenos verdaderamente sorprendentes. Los llamados secuaces del materialismo dialéctico ciertamente no tienen sino una clave para interpretar la naturaleza. Los gnósticos somos diferentes. Tenemos 7 claves. Y por ello, en el terreno tanto inductivo como deductivo, relacionado con la investigación, llevamos una ventaja sorprendente al dogmatismo materialista. Todavía hay reaccionarios por ahí que piensan que más allá de la velocidad de la luz no es posible la existencia de ningún átomo. Esto nos huele a clerigalía de tipo materialista, porque tenemos velocidades tan sorprendentes como la fuerza de la gravedad. Bien sabemos que las ondas gravitatorias son mucho más veloces todavía que las ondas de la luz. Así que quienes sientan cátedra dogmática sobre la sustancia en sí, o la llamada materia, cierran el paso a la dialéctica. Y nosotros somos dialécticos revolucionarios. No podremos aceptar dogmas. Pero la sustancia en sí, incuestionablemente, tiene que procesarse en forma multidimensional. Rechazar la multidimensionalidad es rechazar la teoría de la relatividad. Y la teoría de la relatividad de Einstein está demostrada matemáticamente. No debemos pensar únicamente en el espacio exterior o en el espacio superior. Conviene que pensemos en el espacio interior, o mejor dijéramos, en los distintos espacios interiores. Se sienta cátedra siempre afirmando que la naturaleza tiende a agotarse. Aparentemente esto resultaría axiomático cuando contemplamos los procesos involutivos de la misma. Mas téngase en cuenta que evolución e involución se hermanan y constituyen el eje mecánico de toda existencia universal. Lo que sí sucede es que además de la evolución y de la involución, hay otra ley completamente diferente. Quiero referirme a la ley aquella del espacio interior, aquella que se escapa de la evolución y de la involución, aquella que pasa a una transformación revolucionaria, radical, aquella que se introduce, dijéramos, en dimensiones superiores por revolución. Bien, consideradas las cosas desde este punto, un día la naturaleza se habrá agotado, eso es obvio, aparentemente agotado, eso es incuestionable. Mas sucederá que en vez de proseguirse en los procesos evolutivos e involutivos, la naturaleza misma se habrá volcado en esta dimensión de tipo superior. Podrá desintegrarse en la materia física, pero como sustancia en sí o por sí,
a la luz de los postulados de un Kant y su crítica de la razón pura, pues obviamente tendrá que pasar de dimensión en dimensión como en forma de escala multidimensional hasta llegar pues al estado aquel que podríamos decir homogéneo, divinal, si cabe este término ahí, más allá de las simples concepciones caóticas de cualquier génesis. Y al fin, depositada esta tierra como si fuese una semilla en sustancia, entre el espacio profundo, aguardará como una semilla el momento en que ha de ser despertada para una nueva actividad. Pensemos en un árbol, muere después de haber dado sus frutos, se convierte en un montón de leños, pero un día cualquier mundo pierde, o con cualquier mundo del espacio, o con cualquier sol del infinito. Un día dejará de existir, pero continuará como simple germen en el espacio profundo, inconfundible con el espíritu universal de vida, o con el gran alaya del universo. Entonces, allí aguardará el momento de una nueva manifestación. Obviamente, cuando tal instante llegue, la fuerza eléctrica, el huracán eléctrico, el torbellino eléctrico polarizará nuevamente esa sustancia y nacerá un nuevo caos, por ende. Y es el fuego, o el logos, quien fecundará tal caos. Tal caos podríamos llamarlo, y lo hemos llamado otras veces, el limbus, o el mysterium magnum. Tal caos en sí mismo pertenece a esa materia de que otro día les hablara, llamada el Yastes. Los orientales la denominan Sababat. Indubitablemente, tal germen, después de que haya sido diferenciado por el impulso eléctrico, o polarizado, o bipolarizado, viene a ser, o vendrá a ser, fecundado por el fuego. Y entonces, de ese caos nacerá una nueva vida. Surgirá el anima mundis, en forma nueva. Descenderá de dimensión en dimensión a través de sucesivas cristalizaciones hasta aparecer como un mundo nuevo. Cuando eso sea, nuestra actual Tierra no será más que una corteza geológica, un cadáver, una nueva luna que girará alrededor de ese mundo nuevo del futuro. Bien, hago esta exposición para decirles lo siguiente. No hay duda de que ese mundo sustancial, homogéneo, puro, se va polarizando conforme va cristalizando. Y al fin definitivamente aparece físicamente bipolarizado. Como parte positiva lo llamaremos espíritu. Como parte negativa podríamos llamarlo materia, aunque la gente no sepa qué cosa es eso. La corriente de tipo, los que se identifican con el polo positivo de esa sustancia homogénea, ya en plena bipolarización, se denominan espiritualistas. Forman corrientes religiosas, escuelas, sectas de tipo místico. Los que se identifican con el polo negativo se denominan materialistas. Los primeros adoran a un dios espíritu de tipo antropomórfico. Los segundos adoran a un dios materia. La religión de los primeros los liga, pues, o intentan ligarse a lo divinal por medio de sus creencias. La religión de los segundos cree que es posible ligarse al dios materia a través de sus sectas o también creencias.
Tan religiosos son los unos como los otros. Son dos corrientes opuestas que mutuamente se destruyen. Nosotros necesitamos seguir la tercera fuerza. La positiva es útil, cumple su labor, la negativa es útil, pero nosotros necesitamos de una tercera fuerza, la fuerza neutralizante. Esta resuelve la lucha de los opuestos brincando hacia la síntesis. La tercera fuerza es neutralizante. La tercera fuerza es interior, profunda, nos lleva hacia el ser. Necesitamos autoexplorarnos para autoconocernos y descubrir en nosotros mismos eso que es la verdad. Los espiritualistas creen en un Dios antropomórfico. Los materialistas creen en su querido Dios materia. Ambos son creyentes. Y ni el uno ni el otro conocen la verdad. La verdad solamente es posible conocerla mediante la tercera fuerza. Está dentro de nosotros mismos. Aquí y ahora me refiero a la fuerza neutral. Esta nos llevará, pues, mediante la exploración íntima, psicológica, hasta la experiencia vívida de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, de eso que es la verdad. Ni los espiritualistas ni los materialistas conocen la verdad. Gnosis es una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Es la sabiduría, la sopía, la que nosotros necesitamos. Y no la encontraremos fuera de sí mismos, sino dentro de sí mismos. Necesitamos apartarnos de las corrientes de la extrema derecha y de la izquierda, extrema izquierda, y marchar por la revolución del centro, profundamente hacia adentro, para experimentar lo real. Necesitamos autoconocernos. Solo así es posible llegar a la experiencia verdadera de eso que está más allá del tiempo. Así pues, olvidando las luchas y conflictos que hay entre la extrema derecha y extrema izquierda, nos autoexploraremos en forma directa para autoconocernos y descubrir mediante la experiencia real eso que no conocen los secuaces de las diversas escuelas de derecha e izquierda. La verdad. El gran Kabir Yeshua Ben Pandira dijo: conoced la verdad y ella os hará libres. Solo la experiencia mística de la verdad, gracias, puede darnos realmente la auténtica libertad. Por lo tanto, urge autoexplorarnos. Ante todo, ¿cómo podríamos llegar nosotros a la experiencia de lo real? Si no nos hemos conocido a sí mismos. Escrito está, no sete ipso. Así escribió Tales de Mileto tal frase en el frontispicio del templo. Necesitamos conocernos profundamente a sí mismos y en todos los niveles de la mente. En cierta ocasión platicaba yo con un señor de mostachos retos. Me decía él que a sí mismo se conocía. Le dije: señor, si usted se conoce a sí mismo, dígame, ¿cuántos átomos tiene un pelo de su bigote? El hombre se quedó estupefacto, sudó frío
Bueno, no lo sé. Le dije, pero si no conoce un simple pelo de su bigote, ¿cómo se va a conocer totalmente a sí mismo? Realmente no pudo él, de forma alguna, rechazar lo que le dije. Él hubiera querido, naturalmente, refutarme ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Pero ciertamente el argumento era, dijéramos, convincente. Y en modo alguno podía él rechazarlo. Tales de Mileto fue ante todo, pues, un gran iniciado en la Grecia antigua. Fue alguien que descolló por su sapiencia. Le han denominado, pues, el filósofo del fuego, porque realmente él profundizó muchísimo en la sapiencia del fuego. Él logró llegar donde muchos todavía no han llegado. El fuego es algo que hoy en día, dijéramos, es desconocido para la humanidad. Lo utilizan, como utilizan la electricidad, pero nadie puede decir qué cosa es el fuego. Permanece siendo todavía ignorado completamente. Bueno, continuando con esta cuestión, con esta disquisición, les diré lo siguiente. Antes que todo, es urgente, inaplazable, impostergable, como ya les había dicho en otra reunión, cambiar nuestra forma de pensar, aprender a pensar en forma nueva, forma distinta, porque la gnosis es un conocimiento que, a pesar de ser tan antiguo, es nuevo, y escrito está en el Evangelio crístico: nadie echa vino nuevo en odre viejo, porque el vino nuevo, y así está escrito, destruiría al odre viejo. También se ha dicho en el Evangelio crístico: nadie pondría o cortaría un pedazo de tela de un traje nuevo para remendar un traje viejo que ya no sirve, un traje inútil. Sería absurdo en todo sentido hacer una cosa así. Piensen ustedes lo que significaría, por ejemplo, que cortar un pedazo de un traje nuevo para remendar un traje viejo. Eso es absurdo en un 100%. Así que, en realidad, de verdad, mis queridos hermanos, necesitamos nosotros aprender a pensar en forma completamente nueva. Se necesita una transformación mental. Pero bueno, ahondemos un poco más. Existen 4 clases de conciencia, o 4 estados de conciencia que conviene que ustedes lo entiendan profundamente. El primero es el de la persona que está profundamente dormida en su cama. En estas circunstancias el ego ambula, anda fuera del cuerpo físico, pero completamente inconsciente, en estado de coma. Es bueno entender que los difuntos, después de que dejan el cuerpo físico, viven en los mundos internos con la conciencia completamente dormida. Por lo común andan soñando, por inconscientes, en forma completa, íntegra, unitotal. Lo mismo sucede en esa pequeña muerte que es la del cuerpo físico, que es el sueño ordinario. Mientras el cuerpo físico duerme, el ego ambula, inconsciente, dormido. El segundo estado es el llamado estado de vigilia. Sucede que cuando un individuo vuelve al estado de vigilia, continúa soñando, tan dormido como estaba antes, solo que ahora su cuerpo es activo para los sueños y por lo tanto más peligroso. Una cosa es cuando el cuerpo es pasivo para los sueños, entonces no hay tanto peligro
Y otra muy diferente es cuando el cuerpo es activo para los sueños, y entonces el peligro es mayor. En el llamado estado de vigilia, el cuerpo físico es activo para los sueños, y entonces es cuando se cometen errores de toda especie. Toda la humanidad vive en esos dos estados de conciencia. Es necesario pasar al tercer estado de conciencia. Y solamente se podría pasar al tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo, empezando por cambiar nuestra forma de pensar. Porque si nosotros venimos aquí a este lumicial a recibir las enseñanzas, y luego pues en la calle somos otra vez como éramos antes, ¿cuál ha sido el cambio que se ha verificado en la forma de pensar? ¿De qué se sirve recibir las enseñanzas aquí en esta cátedra? Si en la casa, en la calle, en el trabajo continuamos como siempre con nuestras emociones negativas, con nuestras reacciones ante los impactos del mundo exterior, con los mismos celos de siempre, con los mismos odios acostumbrados, etc. Hay que cambiar, claro está, la forma de pensar. Aprender a pensar en virtud de las enseñanzas que aquí se reciben. Porque si se reciben las enseñanzas y la forma mecánica de pensar sigue como siempre, entonces ¿cuál es el cambio? ¿No sería posible pasar al tercer nivel o tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo, si nosotros no cambiamos previamente nuestra forma de pensar? Incuestionablemente, si deseamos un cambio, habremos de empezar por cambiar el aspecto intelectual y el aspecto emocional. Esto significa eliminar de sí mismos todo ese automatismo inconsciente e intelectual que hemos tenido, todos esos procesos de la mente razonadora, todos esos celos, todos esos hábitos antiguos, esa ira, todo ese odio. Urge el cambio radical en el intelecto, si es que queremos pasar a un nivel superior del ser, es decir, si es que queremos nosotros pasar al tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo. Cuando uno se está identificando con un insultador, continúa uno así en ese momento, continúa uno, no digo en esos instantes, pensando como antes. Si antes lo insultaban, él insultaba. Si le pegaba, pegaba. Obviamente está continuando en la misma forma. No ha cambiado su forma de pensar. Si un hombre está celoso, si está celando a su mujer, después de haber venido aquí a recibir las enseñanzas, pues no ha cambiado. Sencillamente carga la gnosis en su memoria como un adorno más, como cuando uno se pone un traje nuevo, pero en su forma de pensar sigue siendo el mismo. Cuando uno está lleno de lujurias, pues no ha cambiado, sigue siendo lo que era antes. ¿Cómo podría entonces pasar al tercer estado de conciencia? ¿Y por qué se es lujurioso? Porque se cargan algunos agregados psíquicos de lujuria. Más aún, el que se identifica con alguna escena lujuriosa, obviamente se olvida de sí mismo.
Y en ese momento se manifiestan lujurias. Da oportunidad a los yoes de la lujuria para que ellos hagan lo que quieren. Alguien que se olvida así de sí mismo, alguien que se olvida ante una copa de vino y termina borracho, alguien que se olvida ante una persona del sexo opuesto y termina fornicando, alguien que se olvida de sí mismo ante un insultador y termina insultando también. Pues en verdad que no está preparado todavía como para pasar al tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo. Porque sería contradictorio suponer, siquiera, que un hombre haya pasado al tercer estado de conciencia y se olvide de sí mismo. Si el tercer estado es precisamente recordación de sí mismo. Sí, pues o ha pasado o no ha pasado al tercer estado. En esto no puede haber vaguedades de ninguna especie. Bueno, un paréntesis, podría abrir una ventanita ahí para que no haya tanto calor, porque está haciendo mucho calor. Abran ustedes esas ventanas. Mucho más. Bien, hermanos, y prosigamos nosotros aquí con estas disquisiciones. Hay que trabajar el centro intelectual y también el centro emocional. No hay duda de que las emociones negativas nos vuelven mentirosos, como ya les había dicho a ustedes en alguna ocasión. Las emociones negativas nos tornan violentos. Las emociones negativas hacen que nos olvidemos de sí mismos. Un individuo, por ejemplo, celoso, llevado de la emoción negativa de los celos, pues se vuelve violento, puede matar a otro y en consecuencia ir a la cárcel, puede tratar mal a su mujer, tal vez injustamente, etcétera. De manera que las emociones negativas pueden convertirlo a un calumniador, falso, en violento, en perverso. Pero es muy difícil, en verdad, poder controlar las emociones negativas. Un momento estamos tranquilos, puede que al siguiente momento no lo estemos. Supongamos que estemos aquí muy en santa paz, escuchando esta cátedra, y de pronto alguien nos trae una noticia. Nos dicen que un pariente o un hermano de nosotros ha sido fuertemente golpeado por fulano de tal que le pegó un balazo, o que le pegaron un balazo. Claro, si no tenemos control sobre sí mismos, salimos como locos. Abandonamos aquí de inmediato el inicial, protestamos en nuestro interior, nos encontramos a alguien en la calle, le contamos rápidamente lo que sucedió, y puede darse que el caso de que al llegar al lugar donde se dice acaeció la tragedia, nada pasaba. Era una falsa alarma. Entonces, ¿qué sucedió? Lo uno, abandonamos la causa. Lo otro, calumniamos a alguien. Lo otro, asumimos actitudes violentas. Y lo otro, fue lo peor, pues fortificamos los yoes que tenemos en la parte negativa del centro emocional, en vez de desintegrarlos. Vean ustedes cuánto daño pueden hacernos las emociones negativas. Por una emoción negativa podemos volvernos asesinos, por una emoción negativa podemos volvernos perversos, por una emoción negativa podemos nosotros calumniar al prójimo, por una emoción negativa podemos nosotros levantar falsos juicios sobre nuestro mejor amigo, etcétera. Sin embargo, tenemos esa marcada tendencia a dejarnos llevar siempre de las emociones negativas. No hemos aprendido a ser austeros, impables, serenos, mesurados. Así que introducir la gnosis en nuestra forma de pensar para cambiar e introducirla en el centro emocional cuesta un poco de trabajo. Pero si nosotros pensamos en lo que son los centros de la máquina orgánica, por ejemplo el centro intelectual,
tiene algo del centro motor y algo del centro del movimiento. ¿Cómo podríamos nosotros conseguir que el centro emocional inferior quede bajo control total? Si decimos voy a tener fuerza de la voluntad, no me voy a dejar llevar de emociones violentas, negativas en ningún momento, puede ser que a las primeras de cambio fallemos terriblemente. Entonces necesitamos introducir la dosis aquí, en la mente, sentir la emoción superior que produce la gnosis y el poquito de voluntad que hayamos adquirido. Nuestra gnosis y la emoción superior nos permitirá controlar completamente a las emociones inferiores y negativas. En todo caso, se necesita controlar a la emoción inferior con la emoción superior. La emoción superior está en el centro intelectual. Pues controlemos a la emoción inferior con la superior. Metamos gnosis dentro del cerebro para que nuestra forma de pensar cambie y vivamos de acuerdo con los principios y las reglas del gnosticismo universal. Modifiquemos pues el proceso del pensar y habrá una especie de emoción intelectual en nuestra cabeza. Eso más un poquito de voluntad nos permitirá controlar a las emociones inferiores. Obviamente, la destrucción total de las emociones inferiores adviene con la aniquilación de aquellos elementos psíquicos indeseables que se relacionen precisamente con la parte emocional inferior. Pero entre tanto, y mientras tales elementos son eliminados, debemos controlar al centro emocional inferior con la parte emotiva del intelecto. Un intelecto alumbrado por la mística gnóstica. Ese es el camino obvio hacia eso. Solo por ese camino podría procesarse verdaderamente un cambio que es tan necesario. Se necesita precisamente ir cambiando poco a poco. Esto de ir cambiando poco a poco es posible si vamos introduciendo las reglas gnósticas, la sapiencia del gnosticismo universal en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Pero como les digo, hay que modificar completamente pues la mente. Necesitamos de una nueva mente para pensar. Porque con la mente vieja, con esa mente ya decrépita, con esa mente ya deteriorada, con esa mente acostumbrada a todo este tren de vida que normalmente llevamos, no sería posible provocar un cambio en nosotros mismos. Así que el centro de la mente y el centro emocional deben ser trabajados con las reglas gnósticas, con las enseñanzas que hemos dado, si es que de verdad queremos un cambio definitivo en nuestra forma de ser, de sentir. Necesitamos pensar en forma nueva, sentir en forma nueva, obrar en forma nueva. ¿Qué buscamos a través de todo esto? Obviamente que estamos buscando algo que es sumamente importante. Estamos buscando en verdad purificar la conciencia cósmica que está embotellada entre nosotros. Hay una gran conciencia. Me refiero a la conciencia cósmica. Desgraciadamente la conciencia cósmica está enfrascada entre el ego. Purificar la conciencia solamente es posible aniquilando el ego. Si no se resuelva pasar por la aniquilación budista, jamás podría lograr la purificación de la conciencia. Es obvio que con la aniquilación budista, el despertar de la conciencia se convierte en un hecho. Una conciencia despierta es una conciencia purificada mediante la aniquilación del ego. Eso es indubitable. En todo caso, el proceso didáctico del psicológico, dijéramos, de la liberación de la conciencia en nosotros,
tiene naturalmente un nombre en budismo oriental. Se le denomina Alaya Vijnana. Alaya Vijnana. Este Alaya Vijnana guarda alguna relación con el cuerpo de ley, que es el Dharmakaya. El Dharmakaya en sí mismo, como sustancia ser, es inmortal, divinal. El cuerpo ley del Dharmakaya nos da eso que podríamos denominar omnisciencia. Si por algo al cuerpo ley se le llama Dharmakaya, es porque es el resultado de tremendos trabajos hechos en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. El cuerpo de Dharmakaya pueda sumergirse entre el vacío iluminador, y más aún que pueda llegar a la talidad que está más allá del mismísimo vacío iluminador. Es innegable. Es innegable. Quien posea el cuerpo de Dharmakaya ha llegado a la felicidad real y a la verdad última. Pero no sería posible llegar a poseer tal cuerpo si no hemos trabajado la conciencia escondida en nosotros, a esa conciencia que se encuentra enfrascada entre el ego. Se hace necesario desenfrascarla, desembutirla, desembotellarla, liberarla, mediante el trabajo sobre sí mismos. No es posible trabajar o provocar un cambio al trabajar sobre sí mismos si antes no hemos empezado por cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. Un individuo que recibe la enseñanza y continúa embotellado en los antiguos procesos intelectuales y emocionales no puede en modo alguno originar cambio alguno. Los cambios son necesarios para llegar al cambio supremo. Tengas entendido que los agregados psíquicos del ego se procesan en 7 niveles del ser. Incuestionablemente, el cuerpo de Dharmakaya solo es para los que han llegado a la parte más elevada del ser, aquellos que han desintegrado absolutamente todos los agregados o todos los elementos inhumanos que existen en los 7 niveles del ser. Solo un individuo así puede tener el cuerpo del Dharmakaya. Pues hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es en realidad de verdad el Alaya Vijnana y lo que es el Sunyata. El Alaya Vijnana nos mantiene dentro de los procesos meramente psicológicos, dentro del trabajo psicológico que tenemos que hacer en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Mientras alguien esté dentro de los procesos psicológicos de la Alaya Vijnana, podrá así, en ausencia del querido ego, entre comillas, porque el querido no tiene nada, experimentar eso que no es del tiempo, esto que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que en el oriente denominan el vacío iluminador. Pero tal experiencia no significa, ya claro, que hallamos en realidad de verdad.
realizado en sí mismos al vacío iluminado. Sunyata es diferente. Cuando alguien poseyendo el cuerpo del Dharmakaya está a un paso más allá de la conciencia absolutamente despierta, se sumerge no solamente en el vacío iluminador, sino que logra entrar en la talidad. Indubitablemente sabe lo que es en sí Sunyata. Así que Alaya Vijnana es un concepto meramente psicológico. Sunyata es un concepto ontológico, indubitablemente. En todo caso, quiero que entiendan ustedes claramente a través de estas disquisiciones que una cosa es la maquinaria esta espantosa y terrible de la relatividad y otra cosa absolutamente diferente, el vacío iluminador. Mientras la mente lógica continúe con sus confrontaciones dentro de esta maquinaria terrible de la relatividad, no seremos felices. Pensemos en que una cosa es el concepto psicológico, como Alaya Vijnana, y otra cosa es el concepto ontológico de Sunyata. La mente, la conciencia embotellada en las confrontaciones lógicas de la teoría de la relatividad, no podría encontrar dicha verdadera, porque no es en la lógica donde podremos encontrar la dicha, sino en Sunyata. Cuando uno distingue, pues, al concepto psicológico del concepto ontológico, podría pensar tal vez en lo que es lo epistológico, o en la epistología, o en el pensar o en pensar epistológicamente. Llegar pues a desligarse o a zafarse del pensamiento lógico para reposar pues en el vacío iluminador es el máximo anhelo que tenemos. Pero claro, yo ya estoy definiendo metas de que mientras nosotros estemos embotellados en las confrontaciones lógicas, no podremos de verdad saber qué cosa es el Sunyata, porque Alaya Vijnana no es Sunyata. En forma similar diría lo siguiente: les he enseñado a ustedes lo que es la meditación. Les he dicho que, por ejemplo, nosotros en vida podemos experimentar eso que no es del tiempo, en ausencia del ego. Hasta les he dado un mantra para que trabajen con él. Eso es obvio. Un día cualquiera podrían ustedes llegar a esa dicha. Porque si la conciencia está puesta en una cantina, allí estaremos nosotros. Si la conciencia está en la plaza en el Zócalo de México, allí estaremos nosotros. Y si depositamos la conciencia entre el vacío iluminador, allí estaremos nosotros. Eso es obvio. Pero antes de llegar a la experiencia del vacío iluminador, aspiramos nosotros, naturalmente, y trabajamos. Eso es claro. Estamos, dijéramos, dentro del mundo de las confrontaciones lógicas. Pero una cosa es el vacío iluminador como concepto, y otra cosa es el vacío iluminador como experiencia. Ustedes pueden vaciar la mente de toda clase de pensamientos, por ejemplo,
para hacer el vacío en la mente, el vacío total, el cero radical, absoluto. Si no pueden, si lo quieren, pueden. Pero mientras existe en la mente durante la meditación la idea de que ustedes quieren el vacío iluminador, entonces el vacío continúa siendo para ustedes un concepto. Y nada más que un concepto. Se están procesando estrictamente dentro de la alaya vijnana. El día que ustedes logren el vacío del vacío en su propia mente, que no es la nada como piensan muchos ignorantes ilustrados que nos critican. Entonces, en verdad, habrán conseguido, ciertamente y en forma directa, la experiencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Pero mientras el vacío continúe en ustedes como un simple concepto al cual, o como un anhelo, o como una idea, o como algo a lo cual ustedes aspiran, pues no lo experimentarán. Pero cuando lleguen ustedes al vacío del vacío, en que ya ni siquiera, ni remotamente, dijéramos, se acuerdan de que están meditando, sino que en verdad se han hecho el vacío y se han olvidado de la idea del vacío, que es diferente. Entonces habrán experimentado el sunyata. Bueno, ¿qué es lo que quiero con todas estas disquisiciones hoy en día, aquí ante ustedes? Una, que por ahora no es posible que ustedes puedan sumergirse entre el seno del vacío iluminador. Pues por lo menos siquiera sepan en qué punto se encuentran. En realidad, de verdad, ustedes se encuentran, hablando epistemológicamente, en alaya vijnana, trabajando por lograr un día, mediante la aniquilación budista, la liberación final en sunyata. Eso es todo. Esto requiere naturalmente mucha atención, porque queremos en verdad que todos logren un día tal aniquilación y que salgan de lo meramente conceptual para entrar en la experiencia de lo real. Total aniquilación absoluta es necesaria. Salirnos un día de las confrontaciones meramente lógicas y experimentar ciertamente eso que no es del tiempo. Así como en vida, por ejemplo, necesitamos ahorrar energías para crear el segundo cuerpo psicológico, que es el astral, que así se denomina. Porque si gastamos nuestras energías, la creación del segundo cuerpo se hace algo más que imposible. Así también necesitamos, a través de la didáctica esta de la alaya, de la gran alaya universal o de la alaya vijnana, y aniquilando los agregados psíquicos, como los vayamos aniquilando, las energías se van acumulando en nosotros. Y tales energías después nos permitirán ciertamente la creación del cuerpo del Dharmakaya. Aquellos que piensen en el cuerpo de Dharmakaya como ego sustancia marchan por el camino más equivocado que se haya conocido. No es posible llegar a crear el cuerpo del Dharmakaya cuando se tiene el ego vivo. Hay que ir aniquilando el ego para que la creación del Dharmakaya se haga posible, mediante el ahorro de energías, porque cada agregado psíquico implica gasto de energía. Quien logre llegar a crear el cuerpo del Dharmakaya, incuestionablemente habrá conocido la verdad
la habrá experimentado no fuera de sí mismo, ni en la derecha ni en la izquierda, sino en el centro, y profundamente, no en un espacio más superior o en un espacio inferior, sino en un espacio interior aún más hondo. Quien forme, quien fabrique el cuerpo del Dharmakaya mediante el trabajo interior de sí mismo, mediante la desintegración del ego, incuestionablemente llegará a experimentar la dicha del vivir, conseguirá la auténtica felicidad que no es del tiempo, porque el cuerpo del Dharmakaya es cuerpo ser y no ego ser, como pretenden muchos ignorantes ilustrados. Así, mis queridos amigos, me parece pues que en vez de inclinarnos nosotros ya hacia la corriente de la derecha, ya hacia la corriente de la izquierda, apelemos a la fuerza neutralizante, a la tercera fuerza, que está dentro de nosotros, porque esta nos permitirá llegar a la síntesis, a la liberación final, a la verdad última, que la creación del cuerpo del Dharmakaya en cada uno de nosotros. Van viendo ustedes con qué objeto insisto en la necesidad de cambiar la forma de pensar y de sentir. Tiene un solo objeto: provocar un cambio interior de fondo mediante el trabajo esotérico, gnóstico, crístico. Y a medida que ese cambio se vaya verificando, nos iremos acercando más y más a la dicha de los Dharmakayas. Por última síntesis, anhelo que cada uno de los aquí presentes, trabajando sobre sí mismo, fabrique así interiormente, muy hondamente, el cuerpo del Dharmakaya. Hasta aquí, pues, esta cátedra, más quedan abiertas las puertas en este momento para